Gracias por venir. Estamos aquí en Cuyar Vega, en el Centro Ticún, en esta charla sobre plantas sagradas y ayahuasca. Pasa, por favor. Y desde mi humildad, soy terapeuta, me dedico también a la investigación, soy escritor, como os he dicho, paso consulta y bueno, normalmente soy muy inquieto, sobre todo por estudiar las formas de sanación a través de los cambios o las tomas de conciencia, o, como me gusta llamarlo a mí, los movimientos de la conciencia. Entonces, dentro de esto, he estado siempre buscando formas de sanación, no voy a decir alternativas, ahora vamos a ver la ayahuasca y los análogos, desde dónde vienen, pero sí, digamos, no estándares, ¿no? He contado esto varias veces, pero bueno, desde que murió mi padre de un cáncer y le aplicaron el protocolo que había entonces, ahora hay un poquito diferente, pero el protocolo era en aquel momento quimio, radio y poco más. Me di cuenta de que había una carencia de conciencia en general, de amor en particular, y no estoy diciendo que nadie hiciera mal su trabajo ni que pasara algo diferente a lo que tenía que pasar, sino que pasó eso, yo tuve una interpretación y a partir de esa interpretación he estado buscando formas diferentes de, vamos a decir, de acercarnos a un estado patológico o desarmónico, ¿vale? Quiero que esta charla sea abierta, quiero que, si tenéis que preguntar o hablar algo, que estamos en familia, ¿vale? Si hay algo muy personal que pueda salir, hacemos un corta-pega, ¿vale? Y no os preocupéis, que lo que yo quiero es que la gente esté relajada, ¿vale? Y somos todos humanos y nos podemos confundir y podemos llorar y tenemos, porque somos seres humanos y somos completos, ¿eh? Necesitamos hacer todo eso. Bueno, vamos a empezar. En mi experiencia personal habré hecho unas más o menos 10 sesiones de toma de ayahuasca. Y en esas 10 sesiones pues habré tomado, pues el chamán me iba dando vasitos, o los diferentes chamanes con los que he hecho sesiones, pues habré tomado, yo que sé, 12, 15 vasos. En todas esas variantes de estados de conciencia ha habido muchas etapas dentro de mi vida. Esa etapa era de autodescubrimiento, pero como yo soy muy intenso en todo lo que hago, pues cogí esa rama, digamos, chamánica o de ayahuasca. Entonces, digamos que me lo tomé como una religión. Dije, bueno, aquí yo encontré el maná, esto es lo mío y esto es lo que me va a salvar y esto me va a abrir la glándula pineal y para arriba y para abajo. Sí, pero no. Como estábamos diciendo antes de empezar la charla, debe de haber una persona, para mi punto de vista, obviamente esta charla la voy a hacer desde mi experiencia y desde mi punto de vista, debe de haber una persona que tenga un avance consciencial, aunque sea un poquito más allá de tuyo o mental, que haya podido reubicar esa información no armónica que tú tienes en ese momento y te pueda dar algunas pistas de lo que puedes ir haciendo, de lo que te vendría bien. Eso yo, en todas las tomas que he hecho, nadie me ha preguntado o no me preguntó antes de empezar con una sesión. Me preguntaban pues síntomas generales o por qué estaba allí, pero no había un de tú a tú con el chamán de turno, pero sí había un de yo a tú con el chamán. Obviamente es mi experiencia. No estoy diciendo que todo sea así, pero estoy hablando, vuelvo y repito, desde lo que yo he vivido. Entonces era un poco como, vale, entendí, si yo aquí estoy buscando el maná, obviamente si yo cedo el poder de mi trascendencia, de mi armonía a algo o a alguien, esa persona se empodera. Entonces era como un punto de un poquito de inaccesibilidad o un poquito de, jolín, este tío tiene superpoderes y yo no. ¿No? Es un poquito así como, jolín, yo vengo aquí como un trapo a ver si me pongo bien y esta persona ya es como Superman. Entonces, en ese contexto lo he estado viendo. Obviamente, en la manera de enfocarlo que voy a tener en las tomas que vayamos haciendo,
no aquí ahora, pero en el futuro, va a ser completamente diferente, va a tener un antes, un después, un durante. Cada persona tendrá una ficha con su histórico, con sus patologías, sus enfermedades, su historia emocional, y a partir de ahí se empezará a trabajar con un fundamento y con un objetivo concreto dentro de cada quien. Dicho esto, vamos a ver por qué son plantas sagradas, vamos a ver un poco la historia de estas plantas, de estos brebajes, porque no solo la ayahuasca, pero sí se ha trabajado mucho con las bases moleculares o fundamentales de lo que compone la ayahuasca. La ayahuasca en sí no se sabe cuándo se empezó a consumir. Se supone que yo diría que por siempre jamás, ¿no? O desde que apareció la planta ya se estaba consumiendo. Como podréis imaginar, en toda la ribera de la Amazonía, que son más o menos como 7 veces la extensión de Europa, ahí en nada, en toda esa extensión hay como 600 millones de especies diferentes, entre plantas y otros tanto habrá de especies animales, y las culturas que hay por allí saben perfectamente qué planta mezclar con qué planta, hacer una decocción, después cuando se tiene que hacer la toma, cómo, y saben el efecto. Por supuesto, como todos sabéis, en la Amazonía hay una universidad chamánica donde todos se sacan el máster chamán y donde todos estudian bioquímica obviamente es una ironía, ¿no? No existe nada de eso y es tremendamente paradójico que un chamán o un ignorante que vive en la selva medio en pelotas, entendedme, ¿no? Lo que estoy intentando decir, acierte entre millones de plantas cuál es la que tiene un psicoactivo, cuál es la que tiene otro, que sepa mezclarlo, sepa aplicarlo y sepa guiar a una persona en un trance. Entonces, vamos a decir que el ser humano tiene un punto de vista espiritual e intuitivo, no explicativo pero funcional, y otro punto de vista racional y que sí podemos explicar, o con lo que intentamos explicar las cosas. ¿Que las cosas funcionan de por sí sin que nadie las entienda? Por supuesto. ¿Que queremos entenderlas para poder manejarlas mejor? También. Pero no nos podemos empeñar solo aquí, ni solo aquí, ¿vale? Porque si no, o una cosa no fluye, o otra cosa no la podemos agarrar porque es demasiado etérea. Vamos a intentar, yo siempre he intentado, escribiendo mi libro, por ejemplo, hacer un equilibrio entre la ciencia, o sea, entre lo entendible y demostrable, y lo que no se puede entender y demostrar, pero que es funcional, ¿vale? Eso es lo interesante. Son plantas sagradas porque obviamente entras en estados de conciencia donde normalmente no puedes entrar. Y hay una cosa que antes de entrar en la charla, he estado en casa tranquilamente pensando, estaba repasando un poquito lo que iba a decir, y se me ocurrió, digo, qué paradójico que la gente no caiga en que si tienes hambre, fuera, o sea, pueda tener acceso a la comida. Si tienes sed, puedas recurrir al agua. Si tienes frío, puedas recurrir al fuego, y así sucesivamente. Pero si tienes un problema en tu alma o tienes una desarmonía, no puedas recurrir a algo que te lo solucione también. O sea, es tan obvio que tiene que existir, es tan obvio que la naturaleza es tan sabia que tiene que poner ahí ese tipo de plantas para otra necesidad del espíritu o del alma, que estamos hablando, que a lo mejor es hambre también, pero es espiritual, es sed, pero también espiritual. Entonces, ese tipo de plantas, digamos que nutre otra cosa que a la gente le hace falta. En el día a día a lo mejor no tenemos suficiente nutrición o tenemos suficiente fe en eso que no es demostrable pero funcional. Entonces, pensándolo, llegué a esa conclusión. Digo, qué raro que la gente no considere esto. Como también me parece súper extraño, esto para otra charla, pero me parece súper extraño que una persona se haga, por ejemplo, una raja en la piel, esa raja tenga la capacidad y el potencial de cicatrizarse ella sola, y después, si le dicen que tiene un quiste, un tumor o algo así, se asuste, se horripile y crea que vaya a morir. Que no digo que vaya a ser o no vaya a ser, solo estoy poniendo de relieve la capacidad de regeneración del cuerpo y casos que yo he podido ver otros terapeutas, ¿no? Bueno, dicho esto, la ayahuasca es una mezcla de dos plantas principales
que es a ver si lo digo bien, Psychotria viridis, y las ramas de la Banisteriopti capi. Esto es lo que se llama la soga del día del muerto y la chacruna. Una tiene lo que se llama DMT. ¿La primera la que tiene DMT o la chacruna? La chacruna es la que tiene DMT. Ah, vale. Y la soga, bueno, vamos a poner directamente el componente, tiene inhibidores de las MAO, inhibidores de la monoácido, a ver si lo digo bien, que tengo un lío de químicas aquí. A ver dónde está. Vale, esta es NN-dimetiltriptamina, que químicamente se parece mucho a la serotonina y funciona también a nivel alucinógeno, vamos a poner como un... No es exógeno, se coge de los hongos, lo suelen tener los hongos, que es lo que provoca la alucinación, digamos, ¿no? Que es la psilocibina, vaya nombres, hijo mío, madre mía. Vale, pues con este parecido, digo que es parecido porque no son iguales, pero sí tienen un símil en su comportamiento cuando entran en el cuerpo. Entonces, esto te daría la visión o el ensueño, y esto te daría, pues, entre otras cosas, el buen rollo, ¿vale? Pues el sentirte bien, pero hay que tener en cuenta también que la serotonina está relacionada con los movimientos gastrointestinales o peristálticos, y también se ha llegado a relacionar con el centro de la estimulación del vómito en el hipotálamo. Por eso, muchas veces, entre todo este potaje, por decirlo de alguna manera, las personas tienden a querer vomitar o vomitan, ¿vale? Pero os lo digo por experiencia, no siempre pasa, pero digamos que está incluido en el lote, ¿vale? Que normalmente te puede pasar, y si estás trabajando o si estás en plena conciencia de lo que está pasando, incluso llegas a sentir, o sea, llegas a correlacionar una idea, una memoria que tienes anclada en tu cuerpo o en tu parte emocional, y en el momento que vomitas la estás simbólicamente vomitando. Eso pasa tal cual, ¿vale? Los IMAOs son inhibidores de las MAOs, y la MAO se utiliza para, de manera normal y en vigilia, como estamos ahora, la DMT pues se desactiva. ¿Por qué? Porque si la DMT que tenemos de forma natural estuviera activa todo el tiempo, estaríamos soñando despiertos, y eso no puede ser. Tenemos que estar en vigilia, tenemos que estar aquí en el ahora, interactuando con lo que nos toca en el momento que nos toca. Bien, si metemos un inhibidor de las MAO, significa que la DMT se queda libre, o sea, pasa a modo libre. No se destruye en el tracto digestivo, las mucosas gástricas, etc. Pasa al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo pasa a la barrera hematoencefálica y pasa a los receptores, entre otros, serotonínicos. ¿Qué pasa con esto? Si metemos un plus de DMT y metemos un plus de inhibidores, de lo que inhibe, lo que potencia, no sé si me entendéis, pues tenemos una bomba de relojería para la conciencia, o sea, tenemos un sueño lúcido. Hasta tal punto que, según mi experiencia, puedes estar en esas dos realidades a la vez. O sea, puedes estar con los ojos abiertos, soñando, siendo consciente del sueño o de la ensoñación o de donde estés, pues yo no sé ya si es una dimensión o un sueño, lo que sea, estás allí y a la vez sabes que estás aquí, pero con plena conciencia. Es como si en un momento fueras consciente de que tu conciencia se vuelve dual, o que realmente sabes que eres dual, no sé cómo explicarlo, pero sabes que puedes coexistir en esos dos espacios-tiempos. Lo interesante para mí como terapeuta y para otros terapeutas, o como el gran psiquiatra Claudio Naranjo, que os recomiendo que investiguéis,
que habla de la ayahuasca como lo que es, como una medicina, y él tiene de su propia mano experimentos que os recomiendo busquéis. Esto a nivel psicoterapéutico es una bomba, ¿vale? No hay otra combinación en el reino animal, o sea, en el reino vegetal, no hay otra combinación a nivel bioquímico que te dé esa sensación, que se pueda trabajar a ese nivel. Ni el THC, ni esta por separado, ni los hongos por separado, no se puede trabajar a estos niveles que os estoy diciendo. Para mi forma de verlo es como si se abriera una puerta en un reino inconsciente donde hay cosas pendientes o hay cosas en ese inconsciente y se han quedado reprimidas o neuróticas en un sitio donde ya no hay acceso, por lo que sea, por unos mecanismos de represión y seguridad que se quedan ahí. Sin embargo, en la sesión se puede gestionar eso. En psicoterapia puede llevar a lo mejor trabajar eso, depende de la persona y la habilidad del terapeuta, pero pueden ser 5, 6, 20 sesiones y con la ayahuasca pretrabajado y más o menos sabiendo por dónde puede ir, avisando a la persona y dándole recursos para cuando llegue el momento, o en el momento pudiendo guiar a la persona. Esto es una barbaridad lo que se puede hacer con esto, ¿vale? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Borro? Que después lo pregunto, ¿eh? No. Después viene el examen. Entonces, cuando te tomas la ayahuasca bebida en vasitos, ¿no? Sí. Y vas como subiendo de nivel de conciencia de a poco. Según mi experiencia, entras en lo que llaman los chamanes una mareación. La mareación es eso, que te empiezas a marear, te da como una especie de, al principio, sobre todo, un poco de vomitera, un poco de movimientos intestinales, por esa similitud, ¿no? Y una vez que eso pasa, entras en una especie de viaje lúcido a través de patrones de luz, se magnifican todos los sentidos, se magnifican esas emociones y memorias que están pendientes de trabajar. O sea, para mí la ayahuasca es una planta que te obliga a mirar hacia adentro. No puedes no trabajarte. Pero la ventaja es que con la composición que tiene, tan parecida a la serotonina, lo vas a hacer de una forma muy amable, por decirlo de alguna manera, muy amorosa, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja, que no es que vayas a buscarte a ti mismo con un látigo, venga que esto hay que cambiarlo, qué tal, no, es como, es una invitación amorosa a que veas tu propio ser, es como si te abriera así la puerta. Obviamente no todas las tomas son iguales, no todas las mezclas de ayahuasca son iguales y no todos los efectos en cada persona, depende del día y la bioquímica de la persona en el momento, son iguales, pero de manera general es así. Dime. ¿Y con la ayahuasca se puede tener un mal viaje, como por ejemplo con otras cosas como la marihuana? Sí, claro. Lo que pasa, especifica mal viaje, pasarlo mal, quiere decir, ¿no? Sí, que te mareas, caes al suelo, a lo mejor vomitas y ese tipo de cosas. Que no es que te llegue a pasar nada grave, pero lo pasas mal. El peligro que puede tener la ayahuasca, si es que tiene alguno, os lo digo porque investigad los estudios que hay sobre la mejoría de las formas cognitivas superiores. Se han hecho estudios en diferentes comunidades brasileñas que toman ayahuasca de 2 a 8 veces por mes. Durante 15 años se ha estado haciendo este estudio y las funciones cognitivas superiores no solo se han establecido durante el tiempo en relación a un conjunto de personas no tomadoras de ayahuasca, los niveles son superiores en relación a los no tomadores, sino que a cabo de los 15 años han ido aumentando esas cualidades cognitivas superiores. O sea, quiero decir, es una planta o unas tomas que, o sea, el efecto secundario que tiene es hacerte mejor persona, si es que tiene alguna. Que puede que tengas algún mal viaje porque pueden pasar miles de cosas
puede que en ese momento tú tengas una resistencia particular a una memoria particular y eso tiene una lectura terapéutica que habría que ver caso por caso. Puede que tu bioquímica ese día esté un poco alterada y no haga el efecto que debe hacer. De manera general, te puede pasar si... a mí me ha pasado de las 10 veces que lo he hecho, a lo mejor 3. Pero no mal viaje, sino, digamos, no estar tan cómodo como yo quisiera. Obviamente no era porque no quería, sino porque la planta me estaba abriendo mi conciencia a mis propias memorias y me estaba diciendo, mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. Y yo, ay, qué mal me siento. ¿Sabes qué te quiero decir? Es más eso que no estar mareado y vomitar por vomitar y caerte para los lados. Es otro estado de conciencia, es que no se puede, no tiene comparativa. Por eso intento que lo vayáis entendiendo según yo lo pueda transmitir, porque no tiene comparativa con otra droga. Ni el efecto, ni a largo plazo los beneficios. Eso, experiencia, recordar las memorias buenas o solamente malas. Los dos. ¿Cómo distinguir? Es que ten en cuenta que una sesión normalmente suele durar, cuando empieza a subir la intensidad, unas 4 horas, más o menos. En 4 horas puedes viajar por todas tus memorias, wow. Puedes recordar cuando eras niño, te puedes reír con alguien que no está... O sea, vas... Sí, claro. Es un compás, ¿no? Pero es un viaje consciencial. Normalmente, y yo como terapeuta, es muy ventajoso trabajarlo con personas que tengan algo pendiente, que no puedan disfrutar de las buenas memorias, o que se resistan, o que no dejen ir, o que no dejen ser lo que ya fue. Y eso para mí es lo realmente interesante. Los tomadores de ayahuasca que os estoy hablando, esta gente que tomaba de 2 a 8 veces al mes ayahuasca y que fueron monitorizados y seguidos durante 15 años, esa gente eran mejores personas cada vez que iban tomándolo. O sea, es parte de una liberación. Por eso, lo que empecé explicando, si la naturaleza nos da comida para saciarnos el hambre, nos da agua para saciarnos la sed, ¿por qué no nos va a dar un componente químico para ayudarnos a abrir el corazón o el alma? O para sanarnos o hacernos armónicos. ¿Por qué nos han metido la palabra droga en la cabeza? Y lo ponen como algo bueno o malo. ¿Quién decide qué es bueno y malo? Que también vamos a hablar de la legislación de la ayahuasca, ¿vale? El resumen de la toma y de la vida en general es aceptación y amor. Y ya está. ¿Qué idea que yo pueda tener? O sea, la idea que pueda tener tu ego de cómo resolver una situación no tiene nada que ver con lo que estás viviendo, ni con la posible resolución final de lo que... De hecho, ¿cuántas veces hemos imaginado una resolución a un problema y cuántas veces era esa resolución? Aunque no nos guste. Ha pasado de 40.000 maneras que ni se nos han pasado por la cabeza, se ha terminado por resolver por sí mismo y al final tantas vueltas que nos ha dado y no vale ninguna. Estamos aquí para aprender la lección de aceptar y amar y dejar ser, deja el ser en paz. El ser se está expresando en situaciones, en abogados, en políticos, en dinero, en desarmonías, en armonías. Déjalo ser, dale espacio, dale amor. Dale un espacio para que se pueda vivir a sí mismo o que se pueda ver reflejado en los demás. Déjalo. Es quitarmente y dejarte que ocurra lo que ocurra, puede que nada tenga nada que ver con lo que la idea que tú tienes de resolver. De hecho, puedes hacer la prueba. O sea, puedes tener 40.000 ideas para hacer algo. Pero normalmente la que no te esperabas es la que funciona y a lo mejor viene por otra vía que ni te esperabas tampoco. Y es la que al final tiene la resolución mejor y total a lo que tú querías resolver. Y resolverlo como tú querías resolverlo. Entonces, digamos, en un resumen pequeñito sería aceptar y amar. Obviamente en los puntos intermedios, donde una persona para llegar a aceptar y amar algo que le ha pasado necesita una pequeña guía o necesita que alguien que haya pasado por eso le dé unos pequeños consejos, pues vale. Pero el resumen pequeñito es ese, ¿vale? La fiscalización. ¿Nos vamos a la cárcel por tomar ayahuasca o no? ¿Qué creéis? ¿Tú no? Voy a llamar a la policía. No, broma. No vamos a la cárcel, ¿vale?
Hay un grupo de señores que son muy inteligentes y deciden lo que está bien, lo que está mal, lo que es droga y lo que no es droga. Entonces, se llama Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y es internacional y España pertenece a ese grupo, por lo tanto, acepta su legislación. Este grupo, en los 70, fiscalizó la ayahuasca como tal, como brebaje, como cocción, como decocción de estas dos plantas. Se me ha olvidado deciros que por separado, tanto una planta como la otra no hacen nada. Te puedes tomar la decocción de una y no tiene efecto, la decocción de otra y tampoco. Tienen que ser juntas, ¿vale? Bien, en una revisión que hubo en el 2001, se desfiscalizó la planta, o sea, la decocción como tal. La DMT sí está ilegalizada, la decocción de la ayahuasca no, aunque la contenga como tal, ¿vale? Así que no nos puede meter en la cárcel por decocer ayahuasca y tomarla. De hecho, o sea, es tan absurdo, quiero decir, hasta el 2001 creo que fue, esta decocción estaba junto a la heroína, estaba en prioridad 1 o en clase 1 creo que era, junto con la heroína, la cocaína, la metanfetamina. O sea, mucha idea no tenían, o sí tenían mucha idea, depende cómo lo veamos, pero vamos, no habían, seguro que no lo habían probado para meterla ahí, ¿no? En fin, ya os digo, la fiscalización en España, como se acoge a este grupo internacional, es legal como tal, la decocción, ¿vale? La DMT sola sí es ilegal, pero la decocción es legal, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos la toma? Os he estado explicando, he apuntado aquí visiones, alucinaciones, la realidad o lo que pensamos, la dualidad esa, ¿no? De estoy en el mundo del ensueño, estoy en el mundo de los recuerdos, porque llega un punto, depende de la intensidad y las herramientas de cada quien, ¿no? Si eres muy bueno visualizando, pues a lo mejor te puedes visualizar de plena conciencia, a lo mejor en el pasado, y puedes incluso interactuar ahí o resolver ahí una memoria. De hecho, la planta en sí o esta formulación en sí, cuando interactúa con la conciencia, digamos que esto pone en serio peligro a los psicoterapeutas, ¿vale? Esta combinación, por el potencial de autosanación que coge la persona. Y por lo que se acabo de decir, a lo mejor unas, yo qué sé, 60 sesiones se pueden reducir a 4 tomas. Y la persona es una bomba. De hecho, tú has vivido algo parecido. Entonces, es ya, porque nos está esperando. Porque estamos sedientos de alma, estamos sedientos de amor. Y hay cosas, porque es de lógica natural, que tiene que haber cosas al alcance del ser humano para despertar eso. Igual que se nos calma la sed, igual que se nos calma el hambre, se nos tiene que calmar el espíritu de alguna manera, ¿vale? Repito, preguntas, estáis todos invitados, ¿vale? Las preguntas. Bueno, normalmente la gente que empieza a tomar ayahuasca se le empieza a despertar una parte amorosa y empieza a descubrir aquello que no está, aquellas memorias o aquellas situaciones de su vida que realmente no están armónicas con su ser. O sea, si tú no te hablas con un hermano hace 30 años, pues por mucho que no te hayas olvidado de él, pues a lo mejor hasta los 30 teníais una relación fantástica, interpretasteis que pasó algo, aunque pasara, pero fue una interpretación de lo que ha pasado, y de repente os lleváis fatal, tenéis un dolor acumulado y llegáis a una toma de ayahuasca a los 50. Y de repente te hace así el corazón y te dice, oye, ¿qué vas a hacer con esto que tienes aquí? ¿Cuánto tiempo vas a dejarme aquí encerrado sin compartir este amor que tenemos reprimido? ¿Quieres ser feliz o llevar la razón? Básicamente eso es lo que pasa, ¿eh? Pero en diferentes, yo he puesto ese ejemplo, pero pueden haber diferentes otros con personas que hemos perdido, con sufrimientos que tenemos encajados, ¿no? De alguna manera. Muy bien, como ya os he dicho, no tiene tolerancia, no se desarrolla un rango de tolerancia. Hay una anécdota que cuenta Claudio Naranjo, que espero contarla bien, si no la buscáis porque es muy buena.
hubo un grupo de psicoterapeutas, y creo que eran psicólogos y psiquiatras, que estuvieron buscando por la Amazonía diferentes... bueno, estaban buscando tribus para descubrir si en esas tribus había problemas psicológicos, ¿no? O problemas de psicopatologías, pues lo que conocemos aquí como esquizofrenia o bipolaridad o lo que sea, o ese tipo de patologías. Empezaron a buscar por las tribus y el concepto de problema mental o patología mental o enfermedad mental, cuando se lo intentaban explicar a la gente del poblado no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, es que no sabían lo que era el concepto. Claro, la gente del pueblo decía, pero claro, no entendían el concepto. ¿Cómo que un problema en la cabeza? ¿Un problema en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes pelo? ¿Qué te quiere decir, no? Hasta que llegaron a una comunidad donde hablaron con alguien y les dijo, creo que ya sé lo que buscáis. Creo que la persona que buscáis vive en tal sitio y tal. Bueno, pues fueron a buscarlo y resulta que este hombre no es que tuviera una patología como una esquizofrenia, bipolaridad o cualquier otra, sino que literalmente le faltaba, por un accidente que había sufrido, un trozo de masa encefálica. Entonces, pues bueno, pues sus quehaceres en el mundo no eran del todo como una persona normal. Eso era lo que ellos entendían como tal. O sea, si ellos tienen esa medicina y no entienden lo que es un problema mental, nosotros no la tenemos y sabemos perfectamente lo que es, ya vamos entendiendo porque es una planta sagrada, ¿no? Y porque es medicina, ¿vale? Es medicina realmente. Muy bien. Se hicieron pruebas por resonancia de cerebros habiendo tomado ayahuasca. Normalmente en el cerebro hay 3 o 4 zonas que tienen hiperactividad cuando la persona tiene ansiedad, cuando tiene fobia social y cuando tiene depresión. Son zonas que en cada persona tienen pequeñas variaciones, pero son zonas localizadas que están en pleno funcionamiento. O sea, en esa especie de escáner o prueba se ven como muy luminosos, no están a plena actividad. Después de la toma de ayahuasca suelen bajar esas actividades hasta en un 80%, hasta en un 80%, sin efectos secundarios conocidos, ni los conoceremos, ¿eh? Es más, en este estudio de los 15 años que os he dicho, la gente iba mejor, así que más de 15 años estudiando o buscando algún loco entre las tribus y que no aparezcan, da que pensar, ¿vale? ¿Se ha estudiado la glándula pineal con la toma de la ayahuasca o no se ha llegado a estudiar? En relación a... Sí, claro, como dicen que la glándula pineal está calcificada, que si se ha podido descalcificar cada vez que haces tomas de ayahuasca, no sé. Bueno, yo nunca he visto la cal de la glándula pineal, para empezar. Yo tampoco, yo he visto que sí, te entiendo. Se habla de te entiendo. Tema, ¿no? Pero... Te entiendo. Realmente estaba hablando con James esta mañana que los chamanes le llaman el cano, es conseguir la visión consciente del tercer ojo. Obviamente, si nos estamos en esta vida que vivimos aquí, en esta sociedad europeizada, occidentalizada, hemos perdido la intuición o parte de la intuición, hemos perdido la compasión o parte de la compasión y hemos perdido la visión de ese tercer ojo o la visión o del ojo de la mente, y ellos lo tienen, obviamente se recuperan esa capacidad de compasión, ese amor incondicional, esa capacidad de visión con tu ojo intuitivo, ojo de la mente, pero no tengo ni idea si funciona como descalcificador o no, no lo sé, pero sí las cualidades las vuelves a recuperar, ¿vale? Eso es lo importante, claro. Que tenga cal o no, bueno, yo qué sé, pues no, vamos a ver. Claro, exactamente. Bueno, vale. También se cree bastante fuerte que ayuda a la regeneración celular, sobre todo a la regeneración a nivel neuronal, sobre todo a reconectar nuevas memorias neuronales. ¿Por qué pasa esto? Una de las cosas más interesantes, voy a hacer aquí un cerebro rápido, ¿vale?
Una de las cosas muy interesantes, aquí tenemos la amígdala, y una de las cosas que la ayahuasca es capaz de hacer, la amígdala es, digamos, el interruptor de las memorias, o sea, de la correlación memoria emocional, o sea, reacción corporal, vamos a poner memoria de reacción corporal, con el córtex o el neocortes o otros sistemas que ya sería una memoria, vamos a poner de recuerdo consciente o inconsciente. La ayahuasca, hasta lo que yo he investigado, es capaz de desvincular la reacción automatizada. Automatizada significa que si la amígdala, si tú estás en un contexto que tu amígdala está automatizada para saltar y para somatizar algo, por ejemplo, una vez estuve comiendo garbanzos con mi padre, ese día mi padre venía bebido y me pegó una torta y me tiró del sofá. Vale, es una memoria que puede ser consciente o inconsciente. Supongamos que ya pasaba al inconsciente porque la hemos olvidado por el tiempo. Sigue habiendo una memoria, por aquí o por donde quiera que esté, pero está. Claro, esta memoria tiene garbanzo, alcohol, padre y todas las interrelaciones que son necesarias para un contexto. ¿Qué pasa? Que de repente tu cuerpo, tu memoria emocional o somática, se une a la reacción, al interruptor de la amígdala. Entonces, tú estás aquí con tu ojito y ves un garbanzo o te lo comes. Y en ese momento tienes una reacción alérgica, por ejemplo. Por ejemplo, una de las muchas somatizaciones que pueda haber, entre otras infinitas o miles, ¿vale? La ayahuasca es capaz de hacerte saber, de ponerte en conciencia esta interrelación y desvincularla. Es una bomba, es una maravilla. Aparte, con el tiempo, la amígdala, en situaciones emocionales estresantes, se va, digamos, hiperatrofiando. Es como si fuera al gimnasio. Si tú interpretas que tu contexto o tu entorno tiene demasiada emocionalidad, o tienes la familia que Dios te ha dado, pero que tú la gestionas muy emocionalmente, poco a poco te vas haciendo más reactivo. Entonces, si estás en reacción, estás en supervivencia. Si estás en supervivencia, estás en somatización, estás en el cuerpo y no estás en otros sitios donde se puede estar, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Sí. Eso quiere decir que si tan limpia la amígdala del programa de la amígdala, porque yo entiendo que estamos programados con memorias de nuestra niñez, sí. Pero de hecho la amígdala tiene un trabajo bueno que hacer, porque hay circunstancias que... Hombre, si no te acuerdas de que el fuego quema, vamos. Si aviso nosotros que tienen que tener miedo de claro, eso. Claro. Pero yo entiendo que con nuestra experiencia se puede sobrecargar eso y tenemos que, hay maneras de controlarlo, pero mi pregunta es si vamos a limpiar todo este programa o no, es selectivo o queda... Buena pregunta para la explicación que viene ahora. Digamos que cuando tienes una toma, te vuelves navegante de tu propia conciencia y de tus propias memorias. O sea, no eres el ego que vive interrelacionado o confundido con esas memorias y ese sufrimiento, inamovible y creyéndose el mismo ser. En el momento que tienes esta toma, y tienes un movimiento de la conciencia, es un movimiento, digamos que haces así y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ah, que esto fue porque me pasó esto y cago en la leche, ya sé cómo es. Pues ¿qué hago? Le doy amor.
Eso a nivel bioquímico en el cerebro o estructural, ¿cómo es? Le doy amor, es AIDMT y en la mayoría de conexiones neuronales, y se crea la posibilidad de esa estructura fija de memoria que lleva todo esto. Digamos que en ese momento es como si estuviera todo esperándote a ti, a tu elección consciente. Eres consciente de reorganizar los patrones de memoria, pero a nivel estructural funciona. Ok, entonces eso no quiere decir que vamos a desconectar de amígdala y su trabajo. Es solamente que en este momento yo puedo ver un punto de vista diferente. De esta experiencia. Puedo elegir conscientemente, sin creerme, el sufridor de la experiencia. La puedo aceptar como observador y vividor de la experiencia, no como sufridor de la experiencia. Entonces, es mucho más fácil amar observando que amar sufriendo. Entonces, es una cuestión de liberación de este tipo de patrones, y cuando eso pasa, digamos que poco a poco, como este experimento de 15 años a la larga, la gente está más predispuesta a amar o a estar abiertos al amor o al no miedo. Entonces es una forma de reevaluar, reenactar y reevaluar la experiencia. Pero de forma totalmente consciente. De hecho, es como si, para hacer un símil, es como si estuvieras en tu propio estado hipnótico, controlándolo, siendo tú tu propio terapeuta. Las personas eligen ser una víctima porque se olvidan de cómo se siente de bien el amor. Cuando recuerdas lo bien que te sientes cuando aceptas y estás en amor, es que no puedes elegir eso. Entonces, lo eliges por olvido. Siempre hay un efecto positivo. Sí, de hecho, sí. Por eso te digo, para mí es un alimento más, ese tipo de planta. Otra cosa que os quería contar es que... Perdón, sí. ¿eso es un cambio permanente? Molecular. Sí, si tiene que hacer, tiene que tomarlo cada día, cada mes, un año, pero... Depende de la persona, pero habiendo comentado lo que ya hemos comentado, que no provoca tolerancia, que la gente va mejor, lo que sí hay que tener en cuenta es cuando la conciencia hace un movimiento y eres plenamente consciente del movimiento que haces, por qué y para qué lo haces, no puedes volver atrás. Eso es como cuando se te abre la mente, pero no se te abre la mente, hay un movimiento de la conciencia. Ahora aquí había oscuridad y ahora hay luz. Ya sé lo que hay. Aunque mire para allá, yo sé que eso va a seguir siendo... O sea, no puedo no saberlo. Ya forma parte de mí. Y si le doy luz aquí, esto también forma parte de mí. Y esto también, esto también. Entonces, es una ampliación de la conciencia. Eso no puede volver atrás. Y con esta conciencia nueva, más abierto, con más luz, yo supongo que se puede elegir experiencias o tener una visión, concepto más positivo, más abierto. Pero es que no es positivo, es real. Bueno, real, sí. Es que vamos... O sea, la realidad es contundentemente amorosa. Entonces, amar la vida tal como es, como estábamos hablando antes, es aceptar que tú eres el observador de tu propia vida y que tú estás en un avatar viviendo unas experiencias que no te pertenecen, pero sí pasan a través de ti. ¿Y cómo mantenerlo? ¿Cómo mantener ese estado? Ajá. Bueno, pues hay una opción que es una vez al mes, como hace esta gente de Brasil, de hacer tomas. Eso ya cada quien que lo gestione como quiera. Yo, desde luego, habiendo resumido el concepto del hambre, la sed y la ayahuasca o otro, en mi día a día no va a estar, porque no es una necesidad que tenga diaria, pero a lo mejor una vez al mes o cada 2 meses o cada cuando yo intuya que me puede sentar bien, pues a lo mejor voy a tomar. Me lo voy a permitir. Yo supongo con esta conciencia más elevada, si
utilizar meditación o otras cosas para Claro. mantenerlo. Y otra pregunta, ¿esa sustancia es adictiva? No crea tolerancia y no es adictivo. Lo que puede llegar a ser adictivo es tener mucha resistencia o no querer llegar a ver lo que hay que trabajar, pero sí engancharse al buen rollo que te da, que era lo que estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Entonces, pero de todas maneras tiene tantas cualidades y es tan diferente la experiencia a otras plantas o a otras combinaciones químicas, que hasta que no la vives de primera mano no te das cuenta de la dimensión de la experiencia. ¿Y cuáles son en su experiencia las reacciones de las personas? Típicamente, ¿cuántas personas toman eso al mismo tiempo? ¿20? ¿2? Bueno, normalmente se pueden hacer sesiones grupales, se puede trabajar en grupo, pero si es una persona que tiene algo muy específico de trabajar o se piensa muy vulnerable, pues se puede hacer una sesión privada también. Entonces, de manera normal, en las tribus o en este tipo de culturas, lo toma la comunidad y se hace, pues yo que sé, a lo mejor una comunidad de 50 personas, pues 150 personas hacen una toma, como los que tienen una fiesta, que son las fiestas de aquí del pueblo, pues todos vemos normal tomar cerveza. Bueno, pues ellos ven normal tomarse ayahuasca. Y de hecho, otra cosa muy extraña que se me ha olvidado deciros, este grupo de gente legisladora de lo que es bueno y lo que es malo, no han metido dentro de esta lista ni la nicotina ni el alcohol. ¿Vale? Eso es muy raro, porque la nicotina, si no lo sabéis, se utiliza de plaguicida y el alcohol, bueno, pues también tiene sus efectos secundarios, ¿vale? Pero eso sí lo tenemos a la mano, eso no está dentro de la lista. Es una puntualización, dime. Típicamente, en esta sesión, ¿cuáles son las reacciones de la gente? Puede ser violente o con ansiedad o puede normalmente como sí. emborrachado. Normalmente hay un punto de resistencia en la toma. La resistencia es creer en tu historia. No, la vida me ha tratado fatal, me duele esta memoria, sea cual sea, y aquí tienes un punto de resistencia. Aquí es donde la gente lo puede pasar mal, por resistirse a lo que realmente es, que es la realidad amorosa. Aquí sí puede haber una crisis de ansiedad o de tristeza, pero suelen ser puntuales y en gente que a lo mejor hace las primeras tomas. De todas maneras, antes yo quiero hacer un trabajo previo con cada quien y claro, tener una ficha de cada persona antes de meterse en una faena que lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Te quiero decir que esto no es nada especial, pero sí es especial si nunca lo has hecho o nunca has mirado hacia adentro, y sería bueno para mi forma de ver, como no lo hicieron conmigo, pues darme algunos tips o saber, por ejemplo, si tienes furia acumulada, si tienes frustración, si tienes una pena profunda, y pues antes de que te encuentres en esa situación decirte, muy seguramente, cariño, cuando estés haciendo la toma, esa tristeza profunda que tienes por tal cosa se te vaya a presentar. Entonces, pero tener a la persona sobreavisada para que esté predispuesta a vivir el proceso y soltarlo, ¿vale? Esto es vivir y soltar. Entonces, vivimos conocemos comunidades que toman este tipo de planta, pero es como tal vez como una fiesta, no sé si está bien controlado, pero en tu proceso, tú tienes mucho más diligencia para asegurar más seguridad que no todo el mundo puede dar como una cerveza. Tú tienes un proceso para evaluar la persona. O sea, si necesita tomar. Conmigo sí. O sea, sí. Y eso debe empezar antes del momento de ahí, tomar. obvio, sí.
Yo lo hago así. Yo necesito una evaluación previa de la persona, necesito tener una ficha, necesito conocer previamente a la persona, conocer lo que hablamos antes, sus memorias pendientes, sus emociones por trabajar, de qué puede estar careciendo, cuáles son sus sufrimientos, y obviamente si estamos en medio de una sesión, yo me puedo estar imaginando el proceso o lo puedo saber el proceso que está pasando. Y hay personas que... Pero no todo el mundo, yo conmigo, si hago una sesión, yo no me responsabilizaría de todas las personas que quieran, o sea, no por querer, yo por lo menos voy a guiar una sesión porque, por ejemplo, yéndonos a una persona con una hipertensión o con una medicación por hipertensión o con algunos medicamentos que hay un listing de cosas que hay que hacer previas y tal, o con una enfermedad psiquiátrica, yo no me hago responsable, vamos, ni yo ni nadie. O sí, Claudio Naranjo, que es psiquiatra, que además tiene varios premios a nivel internacional, pues él se puede meter a torear en esas plazas, yo, desde lo que entiendo. Entonces hay una entrevista previa con tiene que haber, la persona, tiene que haber una, para mi forma de ser, para mi forma de tenerlo, tiene que haber, tengo que tener una ficha previa de cada persona, tengo que estar informados de lo que te acabo de decir. La persona tiene que hacer una dieta previa porque una vez que entra la planta puede haber alguna contraindicación si has tomado un alimento o no. Eso no conlleva una seriedad tal, pero es muy a tener en cuenta. ¿Tú tienes que hacer ayunar 1 o 2 días antes de la toma? No, que te caes de culo. ¿Cómo ayunas 2 días antes? No, se recomienda ir quitando, depende qué alimento en cada momento. De todas maneras, yo lo hago totalmente diferente. Yo hago testajes, cantidades, momentos. O sea, aunque todo el proceso sea así, digamos, yo hago un proceso de selección. Porque si yo no puedo contener a una persona, porque pues yo no soy Superman. Entonces, si tú vienes con una enfermedad psiquiátrica y quieres tomar ayahuasca conmigo, pues es que yo no me hago responsable porque es que no puedo, ni sé. No llego hasta ahí, yo llego hasta donde llego. Si yo me siento seguro y con conocimientos, pues te digo, venga, vale, puedo acompañarte en la toma. Pero a lo mejor en el día de la toma, si en los testajes o yo te veo insegura o te veo que a lo mejor no sería el momento de hacer. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Qué significan los testajes para ti? Unos test kinesiológicos. Ah, vale, te lo haces antes de la toma, te haces unos test Yo lo voy a hacer así. Vale. Yo lo voy a hacer con esa contención de cantidades y... Porque no quiero que todo el mundo... Porque tampoco hace falta que todo el mundo se vaya a Sirio y hable con los extraterrestres. No hace falta, que si quieren ir se pueden ir. Pero a lo mejor tienen pendiente una tristeza profunda por alguien que murió o una rabia profunda por alguien que les pegó y es más interesante hasta cierto punto eso. Una cosa que te quería preguntar. Después de la toma, a nivel de los sueños, ¿vuelves a reconectarte con el mundo onírico? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Entonces, totalmente. También estás haciendo un trabajo en los sueños. Claro, ten en cuenta que si está aquí la mente, aquí está el inconsciente, pero aquí está el mundo energético. O sea, cuanto más nos vayamos para acá, cuanto más desplacemos la conciencia aquí, menos entendimiento hay y más energía hay. Aquí hay más entendimiento, pero menos energía. Obviamente, si estás en un estado de conciencia donde conscientemente puedes viajar por aquí, pues esto ya digamos que es un canal que olvidaste y vuelve a estar activo. Entonces, una de las cosas que yo hago en consulta fuera de la ayahuasca es cuando se remueve a una persona en inconsciente en una consulta, en una hipnosis ligera o en una emocionalidad fuerte que pueda haber, la gente toma contacto con su inconsciente y a lo mejor puede empezar a soñar con símbolos, con un río que se desborda, entró en una habitación y está llena de excrementos. Todo eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque simbólicamente el inconsciente guarda información, no racionalmente. Entonces, cuando el inconsciente empieza a limpiarse, se va a limpiar con símbolos, no de forma... No te va a decir esto tal, no te va a escribir una carta,
te va a poner símbolos y sensaciones. Entonces hay que estar muy atento los días después, que también se hará un seguimiento, los días después de las personas que vayan conectando, qué símbolos se les aparezca, o si puede aparecerse también una persona que ya no esté o lo que sea, perfectamente. Todo eso, ese canal se abre. ¿Y típicamente cuánto dura una sesión? Una sesión suele durar unas 4 horas. Yo las veces que lo he hecho hemos empezado a tomar como a las 10, 11 de la noche y a las 4 de la mañana o así ya hemos pasado el pico complicado y ya estamos tranquilitos por aquí. Y yo supongo que el ambiente es importante y cómo asegurar la seguridad de la gente que sí, a tener... no están en su propio mente, pero no están en su conciencia normal. Sí, hombre, entonces imagínate que lo primero que tienes que estar es en confianza con la persona que va a guiar la sesión o con la persona que tengas alrededor. Previa a la toma, bajo mi punto de vista, pues hay que por lo menos conocer a la gente, saber o tener confianza en la persona que va a guiar y tener en cuenta que puedes estar a lo mejor, te puedes estar de repente donde se está haciendo la toma, puedes estar de pie hablando con un ser de luz que se te aparezca, bla, 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 y claro, alguien tiene que estar guiándote o facilitándote la experiencia. Claro, todo eso tiene que estar acometido, tiene que estar controlado. ¿Hay un límite del número de personas que pueden hacer eso al mismo tiempo? ¿Y cómo lo supervisa o monitorear? Para su seguridad. Pues depende del grupo que sea, pero normalmente para mí más de 5 o 6 personas al mismo tiempo no haría. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entra en resistencia a la vez, pero si hay un grupo de 8 y 2 entran en resistencia a la vez, pues tengo que darle la información precisa a esta persona en este momento, darle ese soporte, tengo que darle la información precisa de este momento, darle este soporte, volver hasta que se empiecen a calmar, hasta que empiecen a dejarlo pasar. Obviamente, a lo mejor hay otros 2 o cada uno tendrá su... Pero eso es lo que yo puedo gestionar. Obviamente eso no es una cosa que se puede hacer en la calle. No, claro, normalmente hay... Se necesita una casa de retiro, ¿no? Por ahí. Sí, claro, tiene que haber... Además, dentro de la experiencia es muy bonito escuchar armonías o escuchar tambores o escuchar cuencos tibetanos o escuchar flautas, escuchar guitarras, cómo se magnifican los sentidos. De todas maneras, si lo vais a probar algún día lo vais a ver. Cuando el cerebro funciona de una forma holística, a través de la toma, eres capaz de conectar el entendimiento de una vibración, como puede ser una guitarra, con un patrón de ondas lumínicas, que puede ser un mandala, y a la vez que escuchas tocar la guitarra, al mismo tiempo, con las notas, vas viendo moverse el mandala y los patrones de energía y ves la energía, cómo se mueve. Pero la energía, en ese momento dice, bueno, la energía que es luz, patrones, la guitarra, ¿de qué estamos hablando? Es todo lo mismo, y ahí te das cuenta, cuando el cerebro procesa la información a la vez, cuando el ego o la mente no está seleccionando el canal, no, por el oído la guitarra, por la vista los colores, no, todo a la vez. Es una experiencia muy... Es como íntegro, ¿no? Todo se integra. Claro, claro. Entonces, Y si seguimos ese patrón, llegamos al cuerpo solar, que eres todo con el todo. Pero no hay nada que hacer, que te aburres, ¿vale? Entonces, vamos bajando poquito a poco para aquí. Dime. Entonces, en un ambiente seguro debe ser buenísimo porque se siente seguro en este viaje como aventura, de descubrir experiencias de liberación. Debe ser una experiencia súper buena. Hombre, yo es algo que recomiendo a todas las personas que no la hayan tomado, porque ya os digo que no tiene nada que ver con ninguna droga que vayáis a probar, planta sagrada, que vayáis a tomar, nunca. No se parece a nada. Entonces es algo que os recomiendo que hagáis si lo queréis hacer con alguien que tenga experiencia, que confiéis en la persona y que no pasa nada.
que podéis tener algún punto de resistencia, pero como podéis tener en cualquier momento, como podéis tener viendo una película y tenéis un momento de tensión, o sea, va implícito en la vida, ¿no? No podemos estar siempre escondidos con el miedo a no vivir la experiencia de vida. Hay que vivir la experiencia de vida, que el amor real y la realidad lo contiene todo, como estamos hablando esta mañana. El amor real contiene dolor, claro que contiene dolor, pero no sufrimiento. Claro que contiene la falta puntual de algo, pero no escasez, ¿me entendéis? Entonces, vale, es la experiencia de vida, pues vamos a ello, vamos a amarla tal como es. Pero eso de que, uy, es que a lo mejor no, es que a lo mejor no, es que ya no vives, o vives o no vives. El peyote me han dicho que no es igual que la ayahuasca, tiene como, es una, ¿cómo decir? El cambio de conciencia es más bajo, ¿no? ¿Más bajo? Me han dicho, yo no sé. Me han dicho que el peyote es... Bueno, de manera general, aunque no entre en la charla ya que lo has dicho, digamos que la ayahuasca te hace trabajar hacia adentro, es la mamá de las emociones, de las memorias emocionales, y el San Pedro te trabaja hacia afuera, es el padre. San Pedro trabaja como padre, arquetipo de padre, y ayahuasca es mamá, madre. ¿Y cómo se trabaja el padre? Eso es la siguiente conferencia. Buena pregunta, seguramente para ti, en tu proceso. ¿Algo más? ¿Puedo apoyar, aportar algo? Pues muchas gracias por haber venido. Espero haber resuelto vuestras dudas y nada más. Nos vemos otro día, ¿vale? Gracias.